Buenos días, la siguiente presentación surge con los objetivos de revisar la evidencia científica actual sobre la seguridad y las complicaciones de la resonancia magnética en pacientes portadores de dispositivos cardiovasculares electrónicos e implantables, recordar las recomendaciones dadas en el consenso de la SAC-SERAM del 2023 y definir el flujo de trabajo, criterios de seguridad, clasificación de dispositivos según compatibilidad para la realización de resonancia magnética en pacientes con diferentes tipos de dispositivos. Las bases que justifican esta presentación son que la resonancia magnética cardíaca se ha consolidado como una técnica diagnóstica esencial y de primera línea en el estudio de múltiples patologías cardiovasculares. Paralelamente, el número de pacientes portadores de dispositivos cardiovasculares implantables, como desfibriladores automáticos y marcapasos, ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, lo que genera una necesidad clínica cada vez más frecuente de realizar estudios de resonancia magnética en pacientes con estos dispositivos. Aparte, los datos del estudio de Nazarian y colaboradores en 2015 demuestran la magnitud de esta necesidad, evidenciando que aproximadamente el 10% de los pacientes requerirán de un estudio de resonancia magnética durante el primer año tras el implante de un dispositivo cardíaco electrónico, cifra que incluso incrementa hasta el 75% a lo largo de la vida del paciente. Esta elevada probabilidad de necesitar la resonancia magnética cardíaca en esta población, una resonancia magnética extracardíaca, subraya la importancia de establecer protocolos seguros y eficaces que permitan realizar los estudios diagnósticos sin comprometer la seguridad del paciente ni la funcionalidad del dispositivo implantado. Al mismo tiempo, es fundamental comprender la compleja interacción que existe entre la resonancia magnética y los dispositivos cardiovasculares implantados, la cual se manifiesta en dos dimensiones principales. Por un lado, se producen artefactos en las imágenes que pueden comprometer significativamente la calidad diagnóstica del estudio, incluyendo artefactos de susceptibilidad magnética y artefactos por corrientes de Foucault y Eddy, secundarios a la interacción de los pulsos de radiofrecuencia con los componentes metálicos del dispositivo. Tal como se observa en la figura, se muestra un área extensa de vacío de señal por el artefacto del generador de un desfibrilador automático implantable que se llega a extender hasta el borde del corazón. Por otro lado, el campo magnético de la resonancia puede ejercer múltiples efectos potencialmente adversos sobre el funcionamiento de los dispositivos, entre los que se incluye el calentamiento de los electrodos con posible lesión del tejido miocárdico circundante, el desplazamiento físico del dispositivo, la estimulación asíncrona e inapropiada, el sobresensado de señales electromagnéticas, la interrupción del funcionamiento de las láminas activadas electromagnéticamente, como pueden ser los interruptores de rest switch, y el reseteo eléctrico del generador con pérdida de la programación, además del drenaje anómalo acelerado de la batería que puede acortar significativamente la vida útil del dispositivo. Sin embargo, no todos los dispositivos cardíacos presentan el mismo perfil de seguridad para la realización de estudios de resonancia magnética, por lo que resulta fundamental conocer la clasificación de seguridad establecida para estos dispositivos. En primer lugar, se encuentran los dispositivos compatibles con resonancia magnética, identificados en esta presentación con un distintivo verde, que pueden ser sometidos a resonancia magnética de forma segura en cualquier circunstancia sin restricciones significativas. En segundo lugar, están los dispositivos condicionales, señalizados con un emblema amarillo, que son considerados seguros en el entorno de resonancia magnética únicamente cuando se cumplen requisitos específicos y rigurosos, incluyendo las características técnicas de hardware y software adaptados, así como las condiciones determinadas según el modelo específico del dispositivo y la combinación válida entre el generador y los electrodos implantados. Finalmente, existen los dispositivos no condicionales, identificados con un símbolo de rojo, que no garantizan condiciones óptimas de seguridad para la realización de estudios de resonancia magnética por parte del fabricante, aunque en circunstancias excepcionales y bajo indicaciones clínicas muy específicas pueden considerarse estos estudios siempre que se implementen para ello precauciones especiales exhaustivas en la programación del dispositivo. La monitorización continua del paciente y la técnica de adquisición de imagen también cobran gran importancia en este caso. Por lo tanto, un dispositivo no condicional es una contraindicación relativa y no absoluta para realizar una resonancia magnética cardíaca o una resonancia magnética extracardíaca. Respecto a la evidencia que respalda la seguridad de los estudios de resonancia magnética en pacientes portadores de dispositivos cardiovasculares electrónicos implantables, destacan dos estudios multicéntricos de particular relevancia. El primero corresponde al trabajo de Rousseau y colaboradores publicado en 2017, que evaluó una serie amplia de 1.500 pacientes portadores de dispositivos no condicionales y desfibriladores automáticos implantables, los cuales eran dependientes y sometidos a una resonancia magnética no torácica de hasta 1,5 teslas, reportándose durante el seguimiento 5 episodios de fibrilación auricular, un episodio de aleteo auricular, 6 reseteos eléctricos parciales del dispositivo y un ligero incremento de los umbrales de estimulación con una leve disminución de la sensibilidad, demostrándose que estos procedimientos parece ser que son posibles de realizar con precauciones específicas incluso en poblaciones de mucho riesgo.
El segundo estudio relevante fue el publicado por Williamson y colaboradores en 2017, que incluyó a 526 pacientes con dispositivos condicionales sometidos a una resonancia magnética de 1,5 teslas con una tasa de absorción específica igual o menor a 2 watts por kilogramo en cualquier región anatómica. Se observaron únicamente 2 episodios de fibrilación auricular paroxística, 2 calentamientos de electrodos, un fallo de captura y un incremento del umbral de estimulación en 4 pacientes, lo que representó una tasa de complicaciones extremadamente baja del 0,76%, confirmando el excelente perfil de seguridad de estos procedimientos cuando se siguen los protocolos establecidos y se utilizan los dispositivos condicionales bajo las condiciones apropiadas. Asimismo, destacan 2 metaanálisis de gran envergadura que han evaluado de forma sistemática y exhaustiva la seguridad de los estudios de resonancia magnética en pacientes portadores de dispositivos cardiovasculares electrónicos implantables no condicionales, como el metaanálisis de SA y colaboradores en 2018, que incluyó a 5.000 pacientes aproximadamente con dispositivos no condicionales sometidos a una resonancia magnética de 1,5 teslas, 2 teslas o 3 teslas en cualquier región anatómica, documentándose 3 fallos del electrodo, 94 reseteos del dispositivo sin que ninguno de ellos ocurriera en estudios posteriores a 2006 y 11 episodios de estimulación inapropiada sin que estos eventos al parecer resultaran en cambios clínicamente significativos en la función del dispositivo o en la evolución de estos pacientes. Al mismo tiempo, el metaanálisis llevado a cabo por Gleason y colaboradores en 2020 analizó en torno a 5.500 pacientes con dispositivos no condicionales sometidos a una resonancia magnética de 1,5 o 3 teslas en cualquier localización anatómica. Se identificaron durante el seguimiento un fallo del electrodo, 2 fallos del generador, 76 reseteos y 6 episodios de estimulación inapropiada, además de 19 síntomas. De esta forma, ambos metaanálisis confirman de manera contundente que la realización de estudios de resonancia magnética en pacientes con dispositivos no condicionales presenta un perfil de seguridad aceptable cuando se implementan los protocolos adecuados de programación, monitorización y técnica de imagen. En relación con la seguridad de los dispositivos vasculares y coronarios frente a la realización de estudios de resonancia magnética, de momento los datos disponibles evidencian que tanto los stents coronarios como los tubos vasculares pueden considerarse seguros para estudios en equipos de 1,5 y 3 teslas sin complicaciones relevantes reportadas en la literatura científica ni contraindicaciones absolutas asociadas. Esta afirmación se sustenta en numerosos estudios que han evaluado series de pacientes sometidos a resonancia magnética, incluso en el contexto inmediato tras un infarto agudo de miocardio y procedimientos de intervención coronaria percutánea, no reportándose eventos adversos ni malfunción del dispositivo entre 1 y 7 días después de la implantación. Por otro lado, los dispositivos como las endoprótesis aórticas y los stents aórticos no recubiertos presentan una seguridad condicional, lo que implica que su compatibilidad depende del cumplimiento estricto de las recomendaciones específicas del fabricante y de parámetros como el gradiente máximo de campo magnético y la duración del examen, siendo fundamental respetar estos criterios para minimizar cualquier riesgo potencial en la seguridad del paciente. Respecto a los dispositivos valvulares quirúrgicos utilizados en cardiología y cirugía cardíaca, las prótesis valvulares biológicas presentan un perfil de seguridad favorable, siendo consideradas seguras para estudios de una resonancia magnética de 1,5 teslas sin restricciones significativas, mientras que en equipos de 3 teslas se clasifican como condicionales, requiriendo del cumplimiento estricto de las indicaciones específicas establecidas por el fabricante para poder garantizar un procedimiento sin complicaciones. De manera similar, las prótesis valvulares mecánicas también se consideran seguras en resonancia magnética de 1,5 teslas, pero adquieren un carácter condicional a 3 teslas, debiendo seguirse las recomendaciones particulares del fabricante. Asimismo, los conductos valvulados mecánicos y los conductos valvulares biológicos siguen este mismo patrón de seguridad, siendo seguros en 1,5 teslas y condicionales a 3 teslas. Sin embargo, los homoinjertos y los senoinjertos presentan un perfil de seguridad óptimo tanto en equipos de 1,5 como de 3 teslas, sin restricciones para su realización en ninguna de las dos intensidades de este campo magnético. Finalmente, las anuloplastias quirúrgicas también se consideran seguras en ambas intensidades del campo magnético, aunque algunos modelos específicos establecen indicaciones particulares para realizar un escáner inmediatamente después del implante, debiendo verificarse estas recomendaciones caso por caso. En relación con los procedimientos de implantación valvular percutánea, los dispositivos utilizados actualmente presentan perfiles de seguridad diferente. De esta forma, las prótesis valvulares transcatéter, incluyendo modelos ampliamente utilizados, son generalmente consideradas seguras tanto en equipos de 1,5 como en 3 teslas, pudiendo realizarse el estudio de resonancia magnética inmediatamente después de la colocación del dispositivo, siguiendo las indicaciones técnicas específicas que incluyen un gradiente de campo electromagnético máximo de 720
Gauss por centímetro y una tasa de absorción específica de 2 vatios por kilogramo durante un máximo de 15 minutos de examen, siendo estos pues, parecen unos criterios que también son aplicables para otros dispositivos como el sistema de reemplazo valvular mitral transcatéter de Tendin. Por otro lado, el sistema MitraClip de Abbott también se considera seguro para la resonancia magnética en ambas intensidades del campo magnético sin restricciones significativas, pero los dispositivos de anuloplestia directa, como puede ser el Cardioband, presentan una clasificación de seguridad condicional tanto para 1,5 como para 3 teslas, requiriendo un cumplimiento estricto de las indicaciones específicas del fabricante, aunque se permite la realización del escáner inmediatamente tras la colocación del dispositivo, respetando siempre los mismos parámetros técnicos de gradiente electromagnético de 720 Gauss por centímetro y tasa de absorción específica de 2 vatios por kilogramo durante 15 minutos de examen como máximo. En cuanto a los dispositivos percutáneos no valvulares utilizados en procedimientos de intervención cardiovascular, estos presentan una clasificación de seguridad condicional tanto para resonancia magnética de 1,5 como de 3 teslas, requiriendo consideraciones específicas según la integridad del dispositivo y el tiempo transcurrido desde su implantación. Los oclusores septales son seguros en resonancia magnética cuando no existe una sospecha de pérdida de integridad del dispositivo, mientras que se desaconseja su realización si se sospecha de algún tipo de fallo estructural en el mismo, estableciéndose como recomendación general considerar siempre un periodo de espera de al menos 6 semanas tras el implante antes de realizar un estudio por resonancia magnética. De manera similar, los dispositivos de cierre orejula auricular izquierda siguen este mismo patrón de seguridad condicional en ambas intensidades del campo magnético, aplicándose idénticas restricciones respecto a la sospecha de pérdida de integridad y manteniendo la recomendación de esperar un periodo de ventana de 6 semanas tras la implantación antes de someterse a un estudio con resonancia magnética. Finalmente, otros dispositivos de cierre percutáneo, como aquellos utilizados para el cierre del ductus arterioso persistente y otros efectos vasculares, presentan también una clasificación condicional tanto 1,5 como para 3 teslas, manteniendo las mismas precauciones relativas a la integridad del dispositivo y el periodo de espera, recomendándose de 6 semanas posimplante y desaconsejándose en todo momento y de forma categórica la realización del estudio si existe cualquier sospecha de compromiso en la integridad estructural del dispositivo implantado. En cuanto a los dispositivos de monitorización y la asistencia circulatoria, la seguridad en estudios de resonancia magnética es muy limitada y requiere de especial atención. Los dispositivos de asistencia ventricular, como el balón de contrapulsación, el ECMO, y los dispositivos de asistencia univentriculares, no se consideran seguros para la resonancia magnética, tanto en equipos de 1,5 como de 3 teslas, existiendo riesgos significativos relacionados con el funcionamiento y la seguridad del paciente. Aparte, los catéteres de Swan-Ganz tampoco son seguros para la realización de una resonancia magnética, aunque existe la posibilidad de considerar el estudio únicamente si el catéter no dispone de sistemas de termodilución. Del mismo modo, los catéteres de gasto cardíaco continuo presentan una contraindicación absoluta para los estudios de resonancia magnética a cualquier intensidad del campo magnético debido a un alto riesgo de malfunción y complicaciones. Por otro lado, el monitor continuo de la presión pulmonar CardioMEMS presenta una clasificación de seguridad condicional para una resonancia magnética de 1,5 a 3 teslas, permitiéndose la realización del estudio únicamente si siguen estrictamente las indicaciones del fabricante, respetándose en todo momento los parámetros técnicos de seguridad como un gradiente máximo de 720 Gauss por centímetro y una tasa de absorción específica de 2 watts por kilogramo por un máximo de 15 minutos de examen. Finalmente, los grabadores de eventos requieren seguir estrictamente las indicaciones del fabricante para protocolos de resonancia magnética, tanto en equipos de 1,5 como de 3 teslas, incluyendo los parámetros técnicos como un gradiente electromagnético máximo de 720 Gauss para garantizar la seguridad del procedimiento. Por otro lado, los parches quirúrgicos y los cerclajes metálicos externales se consideran seguros para la realización de estudios de resonancia magnética en ambas intensidades del campo magnético, sin restricciones relevantes o complicaciones reportadas en la literatura científica. Así pues, cuando se trata de realizar estudios de resonancia magnética en pacientes portadores de dispositivos cardiovasculares electrónicos implantables, se debe seguir el siguiente algoritmo de trabajo estructurado en 3 fases principales. En primer lugar, se debe realizar una valoración exhaustiva del riesgo-beneficio del procedimiento, determinando si existe alguna alternativa diagnóstica válida y determinando la seguridad del dispositivo específico. En el supuesto de tratarse de un marcapasos, pues tendremos que valorar si es un condicional, no condicional, o, por ejemplo, si presenta electrodos abandonados o epicárdicos.
Antes de la resonancia magnética se debe interrogar cada dispositivo cardiovascular electrónico con una finalidad de estimulación para determinar si el paciente es dependiente de estimulación, procediendo según esta condición crítica con reprogramación del dispositivo y la desactivación de terapias cuando correspondan, diferenciándose en todo momento pues, los protocolos para dispositivos condicionales que se reprograman en modo asíncrono con optimización según especificaciones hasta 24 horas antes del procedimiento, versus pues, dispositivos no condicionales que van a requerir una reprogramación tras la exploración clínica. Finalmente, una vez que se ha realizado la resonancia, se debe interrogar y reprogramar nuevamente el dispositivo cardiovascular electrónico implantable, aplicando el modo de resonancia magnética correspondiente con tiempos de hasta un máximo de 48 horas para dispositivos compatibles, mientras que los dispositivos condicionales deben ser reprogramados dentro de las primeras 24 horas posteriores al estudio y los no condicionales inmediatamente después de finalizar la adquisición de imágenes. Además, durante el procedimiento debemos asegurar la monitorización continua mediante electrocardiograma y pulsioximetría. Debemos disponer de un equipo completo para la resucitación cardiopulmonar avanzada y contar con personal sanitario en la sala con capacidad de asistencia inmediata y conocimientos al menos de soporte vital básico. En el caso específico de sistemas no condicionales con resonancia magnética en pacientes dependientes de estimulación, se requeriría adicionalmente la presencia de personal cualificado en la sala con capacidad de programación inmediata del dispositivo. En el caso de sistemas no condicionales con resonancia magnética en pacientes no dependientes, se necesitaría pues, personal cualificado en el entorno hospitalario con capacidad para programación inmediata del dispositivo. Por otra parte, respecto a los protocolos de programación tras la resonancia magnética, se establecen plazos temporales según el tipo de dispositivo y la condición clínica del paciente, requiriéndose de reprogramación inmediata en los casos de sistemas no condicionales con resonancia magnética, sistemas programables en modo asíncrono y sistemas con desfibrilador automático implantable. Mientras que la reprogramación dentro de las primeras 24 horas se puede establecer en pacientes dependientes con sistemas de estimulación condicionales, con resonancia magnética programados en modo asíncrono, y la reprogramación dentro de las primeras 48 horas corresponde ya a pacientes no dependientes con sistemas de estimulación condicionales con resonancia magnética programados en modo TTI o VWI. De momento hemos comentado respecto a qué hacer para garantizar la seguridad del dispositivo, pero no así a qué hacer para mejorar la calidad de imagen y disminuir el artefacto que estos dispositivos pueden generar en los estudios de resonancia magnética. Existen, al parecer, varias estrategias que se pueden aplicar con este objetivo. Una de las principales recomendaciones consiste en aumentar la distancia entre el dispositivo y el área de exploración, por ejemplo, colocando el brazo homolateral sobre la cabeza o adquiriendo las imágenes en inspiración profunda con la finalidad de separar el generador del campo de interés. Otra medida importante es limitar el estudio exclusivamente a las secuencias realmente imprescindibles, evitándose alargar el procedimiento y así reducir la probabilidad de aparición, además de la extensión de los artefactos relacionados con el dispositivo. Finalmente, también se puede considerar el uso de secuencias específicas como las secuencias de inversión-recuperación, diseñadas en su momento para reducir los artefactos de susceptibilidad, aunque siempre debe tenerse en cuenta que su disponibilidad no es universal. A modo de resumen, para optimizar la calidad de imagen en resonancia magnética de pacientes portadores de dispositivos cardíacos en distintas secuencias, para secuencias de cine, como Steady State Free Precision o Spoiled Gradient Echo, se aconseja emplear la secuencia de Spoiled Gradient Echo en caso de artefacto significativo con Steady State Free Precision, aplicar técnicas de Compressed Sensing con la finalidad de reducir el tiempo de ecos, realizar adquisiciones post-contraste para definir mejor el endocardio, explorar distintas frecuencias para minimizar artefactos y preferir la secuencia de Spoiled Gradient Echo en desfibriladores implantables izquierdos. En la caracterización tisular en T1 y T2 se recomienda usar secuencias de sangre negra TSA menos sensibles a artefactos y con mayor calidad global. En perfusión en geografía 3D, para perfusión es posible utilizar Spoiled Gradient Echo ante Steady State Free Precision, y para geografía 3D se debe optar por secuencias potenciadas en T1 ubicadas más lejos del generador. Finalmente, respecto al RASL tardío, se debe evitar el single shot Steady State Free Precision por su tendencia al artefacto y utilizar el Spoiled Gradient Echo Inverse Recovery o preferir Inverse Recovery Wideband si esto estuviese disponible, explorando así varias frecuencias con la finalidad de seleccionar la óptima.
También se deben ajustar parámetros según su lateralidad y tipo de dispositivo, minimizar artefactos en desfibriladores o marcapasos derechos usando secuencias convencionales, y dispositivos subcutáneos se debe probar diferentes planos y frecuencias, ya que en estos casos es más difícil controlar el artefacto y suele persistir. Actualmente en el Hospital de San Pau se está trabajando con una inteligencia artificial con la finalidad de detectar el dispositivo y proceder a ajustes automáticos de la adquisición de imagen por resonancia magnética cardíaca. A continuación, presento un caso clínico que ilustra la aplicación práctica de los protocolos previamente discutidos. Se trata de una mujer de 47 años hipertensa, sin otros factores de riesgo cardiovascular conocidos. En 2014 presentó un episodio de síncope vasovagal con respuesta cardioinhibitoria documentada y su historia de alta 27 segundos de duración durante el test de inclinación, seguido de múltiples episodios sincopales refractarios a las medidas higiénico-dietéticas durante el periodo de 2014 a 2015, por lo que en 2016 se procedió al implante de un marcapasos bicameral Medtronic Advisa DR-MRI A3DR01 con clave auricular Medtronic 5086 MRI y cable ventricular Medtronic 5086 MRI, presentando posteriormente ese mismo año episodios de taquicardia sintomática mediada por el marcapasos y fibrilación auricular. La situación índice que motivaba la consulta actual corresponde a que la paciente presentó recientemente un dañamiento cerebrovascular isquémico lacunar con secuela de hemiparesia brachiocrural izquierda, por lo que desde el servicio de neurología se solicitó la realización de una resonancia magnética cerebral con la finalidad de completar el estudio etiológico y valorar la extensión de la lesión, planteándose entonces el desafío de coordinar el estudio de imagen en una paciente portadora de dispositivo de estimulación cardíaca condicional para una resonancia magnética. Entonces, en primer lugar, entramos en la página del registro de Medtronic condicionales y dentro de esta página realizamos una búsqueda por número de modelo, evidenciando que el modelo del generador y los cables se encuentran listados como dispositivos condicionales. Y ahora aplicamos el algoritmo. En nuestro caso, al tratarse de un dispositivo cardíaco implantable electrónico con fines de estimulación cardíaca, catalogado por el fabricante como condicional para estudios con resonancia magnética, lo interrogamos verificando que la paciente no está dependiente del dispositivo y lo reprogramamos asíncrono. Una vez realizada la resonancia, volvemos a reprogramar el dispositivo a su basal en un máximo de 48 horas. En este contexto concluimos que la resonancia magnética puede realizarse de forma segura en la mayoría de los pacientes portadores de dispositivos electrónicos cardíacos implantables, que no todos los dispositivos son equivalentes, por lo tanto es fundamental distinguir entre los dispositivos compatibles, condicionales y no condicionales, que para los dispositivos condicionales la exploración debe realizarse únicamente bajo las condiciones específicas, es decir, se debe conocer bien el hardware, el software, los modelos de reprogramación del marcapasos y se debe monitorizar muy bien al paciente. Que para dispositivos no condicionales la resonancia magnética puede ser considerada en circunstancias especiales, tras un análisis individualizado del riesgo y del beneficio, con un protocolo seguro y con experiencia del equipo. ¿Vale? Y finalmente es imperativo la colaboración estrecha entre cardiólogos, radiólogos y personal de enfermería para planificar y ejecutar de un modo seguro estos estudios avanzados.